Dios te bendiga, Dios te guarde, amado hermano. Bienvenido a otro video de tu canal Amazing Grace. Aquí estamos desarrollando diariamente el estudio de la escuela sabática. Ya con el día de hoy iniciamos el estudio de la lección número 3, que tiene por título Un comienzo difícil. Y finalizará el 12 de julio del 2025. Entonces, bueno, ya la iniciamos mañana y finalizamos el 19. Entonces, para poder dar inicio al estudio de esta guía para el estudio de la lección de la escuela sabática, vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Hoy te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias porque tenemos la bendición y la oportunidad de reunirnos para estudiar tu palabra, Señor. Hoy celebramos junto al universo la creación. Hoy recordamos que tú eres el creador de todas las cosas y por eso mereces la gloria, la honra, el poder y la alabanza, como lo dice Apocalipsis 4:11. Hoy es tu sábado santo, Señor, y estamos agradecidos a ti por habernos sacado de las tinieblas a tu luz admirable. Perdona nuestros pecados, oh Dios, y límpianos de toda maldad conforme a tu promesa. Danos más de tu Santo Espíritu para que podamos discernir tu verdad y esta lección pueda ser grabada en nuestra mente para poder llevar toda tu palabra a la práctica, porque tu palabra da vida, Señor. Y esto lo decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, ¿cómo son los comienzos? ¿Fáciles o difíciles? Siempre un comienzo es difícil. Cuando un bebé nace, es el principio de una vida que va a estar llena de dificultades en un principio. Y el comienzo, cuando él empieza a pedir sus alimentos y empieza a ser tratado con el amor de sus padres, es difícil porque siempre hay temor de que algo le pueda pasar por lo delicadito que es. No solamente en este aspecto es un comienzo difícil cuando uno inicia un nuevo trabajo, cuando inicia un nuevo negocio, cuando inicia un nuevo plan. De hecho, aquí estamos en un nuevo comienzo porque en este trimestre el Señor me inspiró para que participara de la lección de la escuela sabática, pero diariamente. Ha sido un desafío en esta semana, a pesar de que yo trato de grabar todos los días en 1 o 2 días, porque ustedes se dan cuenta de ello, pero ha sido un desafío porque sabemos que el mundo nos tiene absortos en muchas ocupaciones. Hay que trabajar, hay que dar el sustento y siempre hacer este tipo de estudios siempre se lleva algo de tiempo, ¿cierto? Entonces un comienzo difícil, pero cuando lo motiva a uno que la gloria sea de Dios, nada es muy difícil, no hay ningún sacrificio que sea muy difícil de hacer, ¿ok? Porque estamos exaltando al Señor y esto que estamos haciendo es para la gloria de Él, no para la gloria propia, sino para la gloria de Él. Entonces, bueno, empecemos. Un comienzo difícil. El versículo central de esta semana lo vamos a conseguir en el capítulo 5 de Éxodo, los versículos 1 y 2. Capítulo 5 de Éxodo, versículos 1 y 2. Y dice así: Después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: El Señor, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Y quién es el Señor para que yo obedezca a su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Wow. Palabras fuertes las de Faraón, ¿cierto? No conocí al Señor y por como no lo conozco, me opongo abiertamente a lo que Él solicitó, a su mandato. Porque recordemos que cuando Dios habla, ya es. Entonces Faraón se estaba oponiendo a una realidad, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, amigos, ese somos cada uno de nosotros. Cuando Dios tiene sus planes para salvarnos y nosotros decidimos hacer nuestros propios planes.
No es necesario decirle, no, yo no conozco al Señor. Hoy la situación ha cambiado porque no, yo conozco a Dios. No me hables de Dios porque yo conozco a Dios. Yo voy a la iglesia. Mi papá me llevaba a la iglesia cuando era niño. Yo conozco a Dios. Pero sin embargo, no voy a hacer lo que Él dice. Abierta rebelión ante el Señor. Guardar mandamientos. ¿Y para qué? Si yo prefiero una vida de libertad. A mí nadie me va a coartar la libertad. Entonces, bueno, en ese contexto, o lo traje a ese contexto, mejor dicho, el contexto del comienzo de la misión de Moisés. Recordemos que estudiamos la semana pasada, que tenía por título La zarza ardiente, cómo Dios hizo el llamado a Moisés, cómo él tuvo resistencia. ¿Por qué? Porque él sabía que la misión no era fácil. Llegar y volver a una tierra donde estaban procurando su muerte nunca es fácil. Por eso que él puso excusas, pero el Señor le dio maravillosas promesas y prometió acompañarle. Incluso la oportunidad de las señales y los prodigios para que pudieran creer en él. Sabemos que estas señales no son nuestra guía porque Satanás también a veces se le ha permitido hacer descender fuego del cielo y escrito está que en el tiempo del fin habrá descender fuego del cielo en presencia de los hombres, como ya se está viendo actualmente cuando vemos situaciones por ahí de milagros y todo eso. Pero aquí vemos claramente, amados, que el Señor está en control y el Señor va a cumplir su plan. Las señales no son una señal confiable, sino únicamente su palabra. Y precisamente esa palabra fue la que Faraón enfrentó. Entonces, bueno, pensando en el comienzo. Muchos creyentes piensan que al decidir seguir a Jesús solo experimentarán felicidad, prosperidad y éxito. Muy común eso. Dios te ama, Dios quiere que seas próspero, Dios quiere que tengas una casota, Dios quiere que tengas el último carro, Dios quiere que tal, Dios quiere que tengas salud, Dios quiere, y sí es verdad, porque en la tercera carta a Juan, versículo 1, leemos, amado, deseas que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma, pero hay que estudiar el contexto de eso, y ya vamos a ver por qué, porque es importante entenderlo. Sin embargo, la Biblia deja claro que esto no siempre es así. Y la historia de la iglesia es una prueba de ello. ¿O acaso tienes dudas al respecto? A veces aparecen muchos obstáculos y nuevas dificultades. Es fácil predicar la palabra de Dios. Es fácil que una persona entre a la pila bautismal. He conocido de casos de testimonio que la gente metía en la pila bautismal. Llega un familiar y lo saca de allí. ¿Inspirado por quién? Por el enemigo de las almas, por supuesto. Esto a veces puede resultar muy frustrante porque yo pensaba que al aceptar a Dios las cosas iban a ir bien. Y como no van bien, entonces ahí recordamos la parábola del sembrador, ¿cierto? Y que ya la vamos a nombrar. Esto puede resultar muy frustrante y suscita preguntas, no siempre tienen respuestas sencillas, al parecer ninguno. Quienes confían en Dios se enfrentarán a numerosas pruebas. Sin embargo, cuando perseveramos, Dios provee soluciones en el momento correcto y en sus términos. Es decir, Dios actúa conforme a su voluntad, no a la mía, no a la suya, a su voluntad, porque la obra es de Él, la obra no es suya y mía. Nosotros tenemos el privilegio, amados, de participar en esta obra que es de Dios. Los ángeles desearían ser los que la lleven a cabo, pero Dios nos dio la oportunidad a nosotros. ¿Por qué? Porque ejecutando esta obra, nosotros mismos somos salvos y la gloria sea del Señor. Dios nos provee soluciones, ¿cierto? Sus caminos pueden entrar en conflicto con nuestras expectativas de soluciones rápidas e instantáneas. ¿Cómo nos gusta hoy una solución rápida? Pero debemos aprender a confiar en Él a pesar de todo. Una investigación hoy resulta muy fácil. Solo le pregunto a ChatGPT, ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial, dime qué significa tener angustia y cómo puedo salir de ella. Y te da todas las respuestas que puedes imaginar. Dame una tesis doctoral de cómo se puede desarrollar una cura vamos a decir, al cáncer. Te la tira ahí, instantáneamente, poco tiempo, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, instantánea, de estudios que llevan años en hacerlo. Esto no es un asunto nuevo, mis amados. Esto es un asunto que ya lo vimos en la Biblia. Vemos que Esaú, hijo de Jacob,
hijo de Isaac, hermano de Jacob, vendió la primogenitura a Jacob por algo instantáneo. Él venía de la cacería y quiso comer la lenteja porque ese guiso olía demasiado sabroso. Y Jacob, aprovechándose de la situación, dijo, yo te doy, pero si me vendes la primogenitura. Y entonces Esaú no pensó que él podría prepararlo incluso mejor, sino que lo instantáneo. Claro que sí, agarra eso no me sirve a mí de nada. Entonces no es un asunto nuevo, hermano. Pero debemos aprender a confiar en Él a pesar de todo, a pesar de que sus respuestas tal vez puedan tardar. Y vemos que la Biblia está llena de esas preguntas. El tema de esta semana es una orden dada a Moisés de sacar al pueblo de Egipto de Dios y un llamado que no podía ser más claro. Vemos que Moisés se presentó ante el faraón por orden de Dios y le dijo claramente, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Dudas? Un llamado claro. Debería haber resultado sencillo para Moisés, ¿verdad? Entonces, mis amados, esta lección va a ser muy interesante porque vamos a ver las objeciones. Y cuando aquí dice que el plan de Dios generalmente no es como nosotros pensamos, vemos que Cristo mismo nos advirtió. Porque Él dijo, si a mí me persiguen, que soy el maestro, ¿qué espera para las ramas? Yo soy el árbol frondoso, ¿qué esperará para las ramas? Y en Timoteo, el apóstol Pablo le escribió una enseñanza maravillosa en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 12, que dice, todo aquel que quiera vivir piadosamente como Cristo padecerá, ¿qué? Persecución. Vemos que en el principio de la iglesia hubo persecución, hubo muerte a los cristianos. Entonces vamos a ver más adelante toda esta situación. Entonces, mis amados, ya la introducción está asentada, ya está el firmamento. La lección de esta semana tiene por título un comienzo difícil. Y por supuesto vamos con las preguntas. La primera pregunta dice, ¿y qué consiguieron Aarón y Moisés en el primer encuentro con Faraón? La respuesta al versículo de memorizar o el versículo central de la lección está allí. La respuesta la consigues allí. Segunda pregunta, ¿cuál fue la frase central de la respuesta del faraón? Responde en los comentarios, porque va a estar interesante esto. Tercera pregunta, ¿a quiénes representa el faraón? Y esta sí la voy a responder. El faraón representa a todo aquel que se opone abiertamente a los planes de Dios. Es decir, usted y yo. En la pasada manera de vivir. Éramos enemigos de Dios. Pero aun cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Murió por Faraón también. Faraón tenía la misma oportunidad que usted y yo de ser salvo y de no decir estas palabras. Pero él permaneció en su rebeldía, él permaneció en su incredulidad. Y eso quedó para la posteridad. Usted lo está leyendo junto a mí el día de hoy. Cuarta pregunta. ¿Por qué Moisés y Aarón no fueron muertos por Faraón? ¿Podía Faraón agarrarlos? ¿Cómo que deja ir al pueblo? ¿Qué cuentico es ese? Guardias, agarren a esos dos y ahórquenlo. O córtenle la cabeza o échenlo los caimanes allá en el Nilo. ¿Lo podía haber hecho? Por supuesto. Faraón era el rey de Egipto, el ejército más poderoso de la época. Quinta pregunta, ¿responde Dios nuestras oraciones siempre? ¿Qué piensa usted? Sexta pregunta, ¿cómo responde las oraciones Dios? Y la séptima pregunta, ¿qué sucede cuando enfrentamos pruebas? Y esta la voy a responder con la Biblia porque es un versículo que nos va a llenar bastante en esta introducción. La conseguimos en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 1 al 4. El libro de Santiago, capítulo 1, versículos 1 al 4, dice así. Bueno, lo voy a leer, no desde el 1, lo voy a leer desde el versículo 12. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, con estos maravillosos versículos que dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia, les recuerdo que habrá un pueblo, ya hay un pueblo, mejor dicho, que la Biblia describe como la última generación o el pueblo del tiempo final o el pueblo de la última generación, que la Biblia claramente dice que es el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, ¿cierto? Y antes de eso dice, aquí está la paciencia de los santos. Para desarrollar esa paciencia que tuvieron que pasar ese pueblo, muchas pruebas y dificultades. Entonces, al igual que Moisés, nunca los comienzos son fáciles. Generalmente hay un comienzo difícil. Y cuando el plan es de Dios, Dios te acompaña. Pero te vas a enfrentar no a carne y sangre, sino a huestes, a potestades de los lugares celestiales. Huestes de maldad, mi amado. Poderosos. Pero, ¿quién es mayor? El que está con nosotros. El que dijo, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este ha sido otro video de Amazing Grace. Te recomiendo o te pido que si has llegado hasta aquí, le des me gusta, compartas el video, comentes en los comentarios las respuestas a las preguntas y no te pierdas la lección del día de mañana. Dios te bendiga. Maranata. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Gracias te damos, oh Dios, porque nos has guiado en esta lección y sabemos que nos seguirás usando. Perdona nuestros pecados y úsanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, Maranata, Dios te bendiga.